Acá tenemos coquitos de butiá. Ahora les cuento la idea que tengo. Los coquitos de butiá contienen la semilla de la palmera butiá, cuyo nombre científico es Butia odorata. Lo que voy a hacer con estos coquitos de butiá es un sustituto del café, que me han contado que es espectacular. Así que ahora voy a llevar los coquitos a la cocina y ahí vamos a ponernos manos a la obra. Miren qué grandiosa que es la naturaleza, que nos regala los cocos y además nos regala los cocos en miniatura. Miren lo que es esto. No me digan que no es un coco. Hasta tiene los tres ojitos como un coco. Pero este coco entra entre mis dedos. Bueno, estos son los coquitos que voy a utilizar para hacer este preparado. Hoy estos coquitos se van a convertir en un sustituto del café, el cual me han dicho que es una delicia. Para aquel que no conoce el butiá, le cuento que estos coquitos que tenemos enfrente están dentro de un fruto, el cual es comestible y es una delicia. Al finalizar este video, les voy a dejar la prueba de sabor del fruto del butiá. No se lo pierdan. Bueno, ahora sí, vamos a la parte de la preparación. Bueno, les muestro. Estos coquitos son de cáscara dura. Dentro contienen las semillas. Estas son las verdaderas semillas del butiá. Cuentan que los nativos, para obtener las semillas de este coquito duro, lo que utilizaban eran herramientas realizadas con piedra. Para partir los coquitos y así obtener las semillas, lo que voy a utilizar es esta herramienta, un martillo. Así que ahora me voy a poner a partir coquitos y luego continuamos. Bueno, acá como verán ya le retiramos las semillas a los coquitos. Cada coquito contiene de 1 a 3 semillas. Ahora vamos a la cocina. En la cocina vamos a utilizar una plancha de hierro. Prendemos el fuego y dejamos que se caliente bien la plancha. Una vez que la plancha está bien caliente, le agregamos las semillas o almendras de butiá. Esto lo hacemos para tostar las semillas. Mientras se van tostando las semillas, voy a utilizar un pisón de mortero. Con el pisón vamos a ir aplastando y rompiendo las semillas. En este punto, las semillas empiezan a largar su aceite. De vez en cuando agarramos la plancha y mezclamos bien las semillas para que queden tostadas de forma pareja. ¡Qué aroma que tenemos por acá! Increíble, una delicia. Ya le falta poco. Listo, ya tenemos todas las semillas tostadas de forma pareja. Ahora apagamos el fuego. Repito, el aroma que tenemos acá es una delicia total. Ahora dejamos enfriar y luego continuamos. Luego de dejar enfriar un rato, acá ya tenemos las semillas de butiá tostadas. El aroma que regalan estas semillas es una delicia, similar al aroma del café tradicional. Ahora voy a hacer dos cosas con estas semillas. Primero voy a separar algunas semillas y las voy a dejar para hacer un preparado sorpresa al final. Quédense. El resto de las semillas las vamos a llevar a moler. Bueno, ahora para moler las semillas tostadas de butiá voy a utilizar un molinillo. Agregamos las semillas en el molinillo y a moler.
Bueno, ya tenemos las semillas de butiá tostadas y molidas. Miren qué lindo que ha quedado este sustituto del café. Increíble. El aroma que está regalando es más fuerte que cuando estaba la semilla entera. Y sigo pensando lo mismo. Es un aroma delicioso y muy parecido al del café. A este preparado en Uruguay lo llaman café de coco. Ahora solo resta calentar agua y hacer una buena infusión. Bueno, acá ya tenemos preparada una buena infusión, o como le dicen los amigos uruguayos, café de coco. Ahora voy a servir. Voy a dar vuelta a la cámara y voy a pasar a probar. Bueno, llegó el momento de probar este sustituto de café. Les digo que el aroma que está regalando es delicioso. Voy a pasar a probar y les cuento. Mm. Delicioso, muy bueno. Voy a dejar porque si no, no voy a poder seguir filmando. Bueno, el sabor es tal cual el aroma que les venía describiendo previamente, muy parecido al café tradicional, increíble. De los tres sustitutos de café que he probado hasta ahora en mi vida, este es sin duda el más parecido. Ahora, estoy muy contento que yo noto este sabor muy parecido al café tradicional y ahora les cuento por qué. Hay algo muy importante. La planta que nos regala este preparado se adapta al clima de nuestra región. En cambio, la planta de café tradicional no. Además, algo no menos importante es que el fruto que nos regala este coco, el fruto es una delicia. Ahora al finalizar este video, les voy a dejar la prueba de sabor del butiá, no se lo pierdan. Ahora quédense que les dejo una hermosa sorpresa. Yo les dije que iba a dejar unas semillas tostadas enteras para hacer un preparado. Amigos uruguayos me recomendaron agregar semillas tostadas de butiá al mate y eso es lo que voy a hacer ahora. Acá tengo las semillas tostadas de butiá que teníamos reservadas. Ahora simplemente las agrego al mate. Para el que no conoce el mate, ahora en la pantalla les va a aparecer el enlace de un video donde les cuento bien de qué se trata esta deliciosa infusión. Y tanto para el que no conoce el mate como para el que lo conoce, les voy a dejar en la pantalla el enlace de un video donde hago un mate de hojas de 10 frutales nativos. No se lo pierdan. Bueno, ahora me voy a preparar unos mates y les cuento la experiencia. ¿Qué mejor lugar para tomar el mate que entre las plantas? Me voy a cebar un rico mate y les hago la descripción del sabor. Vamos a ponerle agua al mate y probar este mate distinto porque tiene semillas tostadas de butiá. Vamos a ver qué tal está. A disfrutar del mate se ha dicho. Las semillas tostadas de butiá regalan su sabor similar al café, así que podría describir que este mate tiene sabor, un deje de sabor a café tradicional. Pero en este caso son con las semillitas tostadas de otro fruto. Increíble, ¿eh? Muy rico quedó el mate. Se los recomiendo. Si tienen butiá, por favor hagan todo este proceso que les mostré en el video y luego disfruten del mate. Mientras sigo disfrutando de unos ricos mates en este día hermoso en la huerta, le cuento que para aquel que no conoce nuestra huerta, ahora al finalizar este video les voy a dejar un paseo por la huerta que realicé hace un tiempo donde la van a poder conocer. Y antes de despedirme, les voy a dejar como bonus algo maravilloso. Miren,
Acá tenemos una semilla o almendra de butiá no tostada, así como salió del coquito. Me han dicho amigos uruguayos que pruebe esto, que coma. Esto es lo que voy a hacer ahora. Voy a comer la semilla o almendra al natural. Increíble. Coco, sabor a coco tiene. Tiene sabor a coco y además la textura, tiene ese aceite del coco cuando uno muerde la carne, pero tiene sabor a coco, increíble. Otra maravilla que acabo de descubrir, gracias al fruto del butiá, el cual es una delicia además. El fruto que regala, además este coquito, la semilla o almendra, es maravilloso. Bueno, ahora sí me despido, porque debo seguir haciendo algo muy importante. Seguir tomando mate. Me despido hasta la próxima. Espero que les haya gustado mucho este video. Si les gustó, pónganle me gusta. Por favor, aprieten en la manito. Suscríbanse al canal, que eso nos ayuda a seguir difundiendo lo que hacemos. Y no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita. Así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau. Chau.